¿Qué tal, ingeniero? Les saluda Juan Fermín Parzunú. En esta ocasión voy a dar a conocer acerca del tema aplicaciones de la ley de senos y cosenos en el grado de quinto bachillerato en educación. Bueno, en este caso vamos a comenzar el día de hoy. Buenas tardes, jóvenes, y vamos a hablar sobre la aplicación de la ley de senos y cosenos. Pero antes de ello es necesario platicar acerca de la diferencia entre un triángulo rectángulo y un triángulo oblicuángulo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, hemos visto en clases anteriores de que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo exactamente de 90 grados. Y un triángulo oblicuángulo es lo opuesto, que es cualquier triángulo exceptuando aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, que a nosotros nos den este triángulo de esta manera. Bueno, no salió tan perfecto el triángulo. Sin embargo, podemos percatar por esta notación que está acá de que este ángulo tiene 90 grados. ¿Qué significa esto? Que este triángulo que nosotros miramos acá, observamos acá, es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Sin embargo, ¿qué pasa si a nosotros nos dan otro triángulo? Por ejemplo, este triángulo que está acá. Por simple observación nos podemos dar cuenta de que en este triángulo no aparece ningún ángulo de 90 grados. De hecho, si podemos darnos cuenta, el ángulo que está en esta parte pues es mayor a 90 grados. Y los ángulos que están en cada esquina son menores a 90 grados. Y no hay ninguno que sea igual a 90 grados. ¿Qué significa esto? Que a este triángulo lo vamos a llamar triángulo oblicuángulo. En este caso también es necesario recordar cuándo podemos utilizar nosotros lo que se conoce como teorema de Pitágoras y lo que son las razones trigonométricas. Recordemos de que el teorema de Pitágoras nos dice de que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, para utilizar el teorema de Pitágoras, recordemos de que siempre lo vamos a utilizar cuando estamos hablando de triángulos rectángulos. Y bueno, lo vamos a utilizar también cuando estamos o queremos resolver o sacar uno de los lados de los triángulos rectángulos. Sin embargo, cuando nos aparecen triángulos oblicuángulos, pues esto no es posible, porque solo cuando tenemos triángulos rectángulos. Al mismo tiempo, cuando vamos a utilizar lo que son las razones trigonométricas, también los vamos a utilizar únicamente cuando estamos hablando de triángulos rectángulos. Y estas son posibles siempre y cuando estemos trabajando también con los ángulos de los triángulos rectángulos. En este caso, exceptuando lo que es el ángulo de 90 grados, tiene que ser con los ángulos agudos. Ahí sí podemos utilizar lo que es las razones trigonométricas relacionadas al seno, coseno y tangente, que son las más básicas. Por lo tanto, ¿será que podemos nosotros encontrar triángulos en el entorno donde nos rodea? Pues claro que sí. Si podemos percibir aquí en las imágenes, podemos darnos cuenta de que en los objetos se pueden encontrar triángulos. Por ejemplo, en una percha, ¿verdad? En esa percha pues está formado por un triángulo. En una pizza, por ejemplo, también se puede observar de que está en forma triangular. Pero no únicamente con objetos realmente que sean de forma triángulo. También los triángulos los podemos encontrar a través de la conexión de dos o más objetos, en este caso de tres objetos. Por ejemplo, en la imagen que podemos observar acá. Si nos damos cuenta, en esta imagen aparecen tres objetos, en las cuales si dibujamos en este caso segmentos al respecto de estos tres objetos, lo que formamos son triángulos. Esto quiere decir que los triángulos los podemos encontrar en cualquier lado, siempre y cuando somos observadores al respecto. Ahora bien, habíamos hablado acerca de los triángulos oblicuángulos. Yo les había comentado de que en los triángulos oblicuángulos es necesario percibir de que estas tienen que tener ángulos menores a 90 grados o
uno de los ángulos fuera mayor a 90 grados, como por ejemplo en este caso. Si nos damos cuenta, en el primer triángulo, los ángulos que posee son menores a 90 grados. Y en el segundo triángulo, uno de sus ángulos es mayor a 90 grados y los otros ángulos pues, son menores a 90 grados. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de triángulos oblicuángulos. Siempre y cuando estas sean mayores o menores a 90 grados, pues estaríamos hablando de ellas. Sin embargo, si uno de esos ángulos pues, es igual a 90 grados, ahí sí, ya no es un triángulo oblicuángulo. Ahora bien, en los triángulos oblicuángulos, tal como sucede con las demás situaciones de geometría, es necesario estipular cuáles son las partes que tiene este triángulo. Ya habíamos conocido acerca de sus ángulos internos, pero también conocemos acerca de los lados. Como es un triángulo, obviamente tiene 3 lados. Sin embargo, con respecto a los triángulos oblicuángulos, es necesario conocer algunas partes para poder resolverlas. En este caso, cuando tenemos un triángulo oblicuángulo, independientemente de qué forma tenga, a los lados los vamos a nombrar con letras minúsculas. ¿Cuáles letras? Bueno, independientemente del alfabeto castellano. Lo común y lo cotidiano siempre se utiliza A, B y C, pero esto no es de forma mecánica, lo podemos cambiar. Por ejemplo, que alguien diga, bueno, yo quiero colocar, por ejemplo, X, Y y Z, de esta manera. Eso sí, en los lados respectivos siempre es necesario nombrarlos con letras minúsculas. Y con respecto a los ángulos, en este caso, de esta manera, los ángulos que están acá, los vamos a nombrar con letra mayúscula. Y como también hay que tomar en cuenta de que estos ángulos van a tener la misma letra del opuesto al lado. Es decir, que por ejemplo aquí tenemos el lado de Z, ¿verdad? ¿Y cuál sería el ángulo opuesto a este lado? Pues este ángulo que está acá. Y si acá lo nombramos con la letra Z, a este ángulo lo vamos a nombrar con la letra Z, solo que esta Z para el lado tiene que ser minúscula. En cambio, el ángulo lo vamos a nombrar con Z mayúscula. Lo mismo sucede con este ángulo. Si nos damos cuenta, el lado opuesto de este ángulo es, en este caso, la letra Y. ¿Qué significa? Si aquí lo nombré con la letra Y, su opuesto ángulo también tiene que ser Y. Solo que esta Y que está acá tiene que ser mayúscula. ¿Y cómo llamaríamos a este ángulo? Exactamente. Como su lado opuesto es X minúscula, obviamente acá va a ser X mayúscula. De esta manera. Y así es como nosotros podemos nombrar cada uno de los lados del triángulo y también cada uno de sus ángulos. Ahora bien, si nos damos cuenta de ese triángulo que está acá, ¿cuáles son las relaciones que tiene? En este caso, las relaciones que tiene es que, pues, obviamente es un triángulo oblicuángulo. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos pues, son menores a 90 grados. Y como también en este triángulo podemos percibir que ya tiene algunos datos. En este caso tiene el lado B, que es igual a 15 centímetros, y tiene también sus ángulos C, 76 grados, y B, 42 grados. Pero tiene algo en particular. Resulta de que el lado B también tiene su ángulo opuesto, es decir, tiene el lado B de 15 centímetros, pero también tiene su ángulo B que es opuesto al lado, que es igual a 42 grados. Entonces, estamos hablando de un triángulo oblicuángulo. De la misma manera podemos percibir en este triángulo que al igual que lo anterior ya está nombrado o ya tiene algunos datos. Sin embargo, la diferencia con lo anterior es que este triángulo oblicuángulo que tenemos acá tiene sus dos lados y uno de los ángulos parte entre ellos, es decir, los lados que tiene pues son A, que es igual a 15 centímetros, y C es igual a 18 grados. Y entre ellos parte un ángulo que es igual a 70
90 grados, pero sigue siendo un triángulo oblicuo porque nos damos cuenta de que también son menores de 90 grados, que no tienen ningún ángulo de 90 grados. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros, en este caso, resolver un triángulo oblicuo? En este caso, para resolverlo, lo que utilizamos es lo que se conoce como la ley del seno o la ley del coseno. Primeramente vamos a hablar sobre la ley del seno, cuándo y cómo podemos utilizar la ley del seno. En este caso, para aplicar la ley del seno se tienen que cumplir ciertos criterios. Uno de los criterios es que cuando tengamos nosotros dos lados, siempre tenemos que tener un ángulo opuesto a uno de esos lados. Lo mismo sucede si tenemos dos ángulos, tenemos que tener un lado opuesto a uno de los ángulos. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo nosotros tenemos este triángulo que está dibujado acá. Y según los datos, por ejemplo, es que Y sea igual, qué sé yo, a 30 metros. De esta manera. Y en este caso, por ejemplo, tenemos también el dato de Z. Por ejemplo, que nos dijera el ejercicio que tenga un valor de 50 metros. De esta manera. Para que yo pueda utilizar la ley del seno, tengo que tener un ángulo opuesto a estos datos o a estos lados que están acá. Por ejemplo, si tengo Z acá, ¿cuál es su ángulo opuesto? Es Z mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo utilizar la ley del seno, acá yo tengo que tener un ángulo, por ejemplo, de 35 grados. Claro, esto es hipotéticamente para poder, en este caso, enmarcar donde podemos utilizar la ley del seno. Entonces, como yo tengo dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos lados, entonces sí puedo aplicar lo que es la ley del seno. Pero entonces, ¿qué pasa si esto es al revés? En vez de tener dos lados, yo tengo dos ángulos. Que por ejemplo, que aquí fuera de 35 grados y qué sé yo, aquí también fuera de 35 grados. ¿Qué va a pasar? Que si yo quiero utilizar la ley del seno, yo tengo que tener un lado opuesto a estos dos ángulos que están acá. Por ejemplo, al ángulo X, ¿cuál es su lado opuesto? Esta X minúscula. Entonces aquí yo tengo que tener un lado opuesto para que se pueda utilizar lo que es la ley del seno. ¿Por qué? Porque según la ley del seno, yo tengo que tener la razón entre el lado sobre el seno de su ángulo opuesto. Es decir, que por ejemplo nosotros tenemos estos datos. Si nosotros queremos construir la fórmula, lo vamos a hacer de la siguiente manera. En este caso, primeramente vamos a escribir lo que es el lado sobre el seno de su ángulo opuesto, en este caso X. Y esto va a ser igual al lado Y sobre su ángulo opuesto, que en este caso es Y mayúscula. Y también esto es igual al lado Z. Y esto es igual al seno del ángulo Z de esta manera. Y bueno, ya tenemos construido lo que es nuestra fórmula. Ahora, si nos podemos percatar en la fórmula, hay algo raro, porque se supone que una ecuación está dada únicamente por dos razones. Sin embargo, en este caso hay tres razones, pero no hay ningún problema, porque únicamente vamos a utilizar dos razones para resolver un triángulo oblicuo. Por ejemplo, tenemos ese triángulo que está acá, lo vamos a resolver. Está de esta manera. Y bueno, nos dice de que este lado se nombra con la letra B minúscula y tiene un valor de 15 centímetros. Lógicamente, esta esquina que está acá va a ser su ángulo opuesto.
Y como acá lo nombramos con B minúscula, acá lo vamos a nombrar con B mayúscula. Y como también nos está diciendo de que este ángulo opuesto es igual a 42 grados de esta manera. Y también nos está diciendo de que este ángulo que está acá es igual a mayúscula, lo que significa que su lado opuesto es este lado que está con respecto al ángulo B. Entonces eso significa de que este lado se va a llamar A minúscula. Y nos está diciendo de que este lado que está con respecto al ángulo A y al ángulo B se nombró con la letra C. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar este ángulo que está acá? Efectivamente, lo vamos a nombrar con la letra C mayúscula. Ahora bien, ¿qué creen ustedes? ¿Será que nosotros podemos aplicar la ley del seno para poder resolver este ejercicio? Claro que sí, porque según los criterios nos dice que para poder aplicar la ley del seno, si tenemos dos ángulos, tenemos que tener un lado opuesto a uno de esos ángulos. Y efectivamente, aquí tenemos dos ángulos. Y uno de esos ángulos tiene su lado opuesto, que es B. Entonces sí podemos aplicar la ley del seno. La ley del seno. ¿Cuál es el primer paso para aplicar la ley del seno? Primero vamos a recabar cuáles son los datos. Vamos a escribir acá datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Exacto, tenemos al ángulo B. ¿Cuántos son los grados en el ángulo B? Efectivamente, 42 grados. ¿Y cuál es su lado opuesto? Exacto, el lado B. ¿Y cuál es la medida de ese lado? Efectivamente, 15 centímetros. ¿Qué otro dato tenemos? Exactamente, tenemos al ángulo C. ¿Y cuál es su medida? 76 grados, de esta manera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a construir la fórmula respectiva para que sea fácil de realizarlo. ¿Y cuál es la fórmula de la ley del seno? Bueno, pues construyamos. Nos dice de que la fórmula para utilizar la ley del seno tenemos que utilizar la razón. En este caso, ¿la razón de qué? La razón del lado con respecto al seno de su ángulo opuesto. En este caso, por ejemplo, vamos a colocar primeramente el lado C sobre el seno de su ángulo opuesto. ¿Y cuál es el ángulo opuesto del lado C? C mayúscula. Y como también tenemos al lado A sobre el seno de su ángulo opuesto. En este caso, ¿cuál es el ángulo opuesto? Exactamente, A mayúscula. Y por último tenemos al lado B sobre el seno de su ángulo opuesto. ¿Y cuál es su ángulo opuesto? Efectivamente, B mayúscula. De esta manera. De nuevamente, aquí nos aparecen tres igualdades, en este caso dos igualdades. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Será que vamos a utilizar todos estos datos? No, porque aquí los datos únicamente nos están diciendo que vamos a utilizar los datos de B y los datos de C. ¿Qué quiere decir? Que únicamente voy a utilizar este dato que está acá y este dato que está acá a través de una igualdad. De esta manera. Y habiendo obtenido lo que es la igualdad a través de la fórmula, pasamos a sustituir. Por ejemplo, ¿será que tenemos el lado C? No, ¿verdad? No lo tenemos. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Solo copiar lo que es la variable. Y voy a copiar la variable C de esta manera. ¿Y será que tenemos el ángulo de C? Exactamente, aquí está, 76 grados. ¿Y qué hacemos con el seno? ¿Será que lo sustituimos? Por supuesto que no. El seno ahí parte como una constante, es decir, que nunca va a cambiar, que va a seguir siempre en la fórmula. Por lo tanto, aquí va a quedar como seno ¿de cuánto? De 76 grados. Y esto es igual al lado B. ¿Será que tengo el lado B? Sí, 15 centímetros. Entonces voy a sustituir, en vez de colocar el lado B, voy a colocar 15 centímetros de esta manera.
¿Sobre cuánto? Sobre el seno del ángulo B. ¿Y será que tengo el ángulo B? Por supuesto que sí, 42 grados. Por lo tanto, aquí voy a colocar seno de 42 grados. De esta manera. Entonces, ¿cómo voy a resolver esto? A través de la igualdad. Como lo que quiero despejar acá es el lado C, lógicamente el dato de seno de 76 grados lo tengo que pasar al otro lado, de forma informal. Es decir, como aquí está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Esto quiere decir de que aquí me tiene que quedar C es igual a 15 centímetros sobre el seno de 42 grados y todo esto multiplicado por el seno de 76 grados. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a realizar esta operación? Voy a realizar o voy a utilizar lo que es la calculadora para poder operar. Y bueno, si ustedes ya ingresaron en la calculadora, se pueden percatar de que el resultado es igual a 21.75. ¿Y cuál es la unidad de medida? Centímetros. Centímetros, de esta manera. Esto quiere decir de que esto va a ser nuestro resultado. Bueno, continuamos. Ahora vamos a tratar la manera de desglosar acerca de la ley del coseno. ¿Cuándo vamos a utilizar la ley del coseno? La ley del coseno también lo vamos a utilizar cuando estamos hablando de triángulos oblicuángulos. Sin embargo, siempre y cuando se cumplen los siguientes criterios. El primer criterio es que se tenga el valor de dos de los lados y que uno de los ángulos esté comprendido entre ellas. Sí, efectivamente ya vimos un triángulo igual que ese. Y ahí podemos aplicarlo en lo que es la ley del coseno. Y como también lo podemos aplicar siempre y cuando tenemos tres lados o tenemos la medida de sus tres lados y queremos encontrar los ángulos, podemos aplicar lo que es la ley del coseno. Por ejemplo, aquí tenemos en esta figura, si nos damos cuenta, tenemos un triángulo oblicuo de esta manera. En este caso tenemos al ángulo C, que su lado opuesto sería este lado que está acá, por lo tanto lo vamos a nombrar con C minúscula. Tenemos al ángulo B, ¿cuál sería su opuesto, su lado opuesto? Está con respecto al ángulo C. Significa que a este lado lo vamos a nombrar con B minúscula. Y acá tenemos lo que es al ángulo A, significa que este lado se va a llamar A minúscula, de esta manera. Y según los datos correspondientes, esta A minúscula tiene un valor de 15 centímetros, esta C minúscula tiene un valor de 18 centímetros, de esta manera, y el ángulo que está comprendida entre ellas es igual a 70 grados. Y sí, efectivamente podemos utilizar lo que es la ley del coseno. ¿Por qué? Porque tenemos dos lados y uno de esos ángulos está comprendido entre ellas. Entonces sí podemos aplicar la ley del coseno. Ahora la pregunta es lo siguiente: ¿cómo puedo aplicar lo que es la ley del coseno? ¿Cuál es la fórmula de la ley del coseno? En este caso, la fórmula es lo siguiente. Si nos damos cuenta, tenemos el lado A, tenemos el lado C. Y lo que nos falta es, en este caso, el lado B. ¿Qué significa? Que lo que vamos a encontrar es esta B que está acá. Por lo tanto, la fórmula de la ley del coseno nos dice lo siguiente: vamos a elevar el lado que falta y esto va a ser igual a la suma de los cuadrados de los lados que ya tenemos. En este caso, A al cuadrado más C al cuadrado. ¿Por qué A y por qué C? Porque A ya lo conocemos, tiene un valor de 15 centímetros. Y C también ya lo conocemos, tiene un valor de 18 centímetros. Por lo tanto, los podemos utilizar. Pero no solo queda así, porque resulta que esto es el teorema de Pitágoras y no la ley del coseno. ¿Qué nos falta?
a esto nos dice que tenemos que restarle el doble de los dos lados, en este caso A y C. Y todo esto multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado que queremos hallar. ¿Y cuál es el ángulo opuesto que queremos hallar? B. De esta manera. Y esto va a ser nuestra fórmula. Ahora, ¿cuáles son los datos? Esto nos faltó. ¿Cuáles son los datos? Bueno, de hecho ya lo describimos ahí en la fórmula, pero es necesario para que no nos perdamos. De hecho, aquí tenemos el dato, o en este caso el lado de A. ¿Cuánto mide el lado de A? 15 centímetros. También tenemos lo que es el lado de C. ¿Cuál es el lado de C? 18 centímetros. Y por último tenemos el ángulo que surge entre ellos, que es el ángulo B, que es igual a 70 grados. De esta manera. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ingresarlo todo en la fórmula, sustituyendo los valores correspondientes. Esta b cuadrada que está acá, lógicamente, como es lo que quiero hallar, pues no lo voy a sustituir porque de hecho ni siquiera tengo los valores correspondientes. En este caso, a al cuadrado, ¿cuál es el valor de a? 15 centímetros. Hay que tener mucho cuidado acá, porque no únicamente voy a escribir 15, porque aquí me está diciendo de que a lo tengo que elevar al cuadrado. Esto significa que además de escribir 15 acá, lo tengo que elevar al cuadrado. Al igual que C. ¿Cuál es el valor de C? En este caso el valor de C es de 18 centímetros. Entonces voy a sustituir C con 18 y lo voy a elevar al cuadrado. Ustedes dirán, ¿por qué no estoy escribiendo la unidad de medida? Porque en muchas ocasiones nos confundimos. Entonces la unidad de medida lo escribimos hasta el final. De todas maneras nos podemos dar cuenta de que es unidimensional, ¿verdad? Entonces siempre va a quedar en centímetros. Entonces acá le vamos a restar el doble de los datos que ya conocemos, en este caso 15 por 18. Y todo esto multiplicado por el coseno del ángulo que tenemos. Entonces vamos a multiplicarlo por el coseno de B. ¿Cuál es el coseno de B? 70 grados. De esta manera. Y bueno, procedemos a ingresarlo dentro de la calculadora. Y bueno, según el resultado correspondiente que a mí me dio, es lo siguiente. Espero que también les haya dado a ustedes. .364.31, de hecho da .309, pero aproximando el 9 nos da 1. Sin embargo, ¿será que esto es el resultado final? Pues no, porque nos damos cuenta de que todavía nos falta despejar la b, que nos queda un cuadrado todavía. Entonces, ¿cuál es lo opuesto del cuadrado? Exactamente, la raíz. Si paso el cuadrado al otro lado de la igualdad, pasa a ser una raíz. Esto significa que al momento de despejar queda como b sobre la raíz de 364.31. De esta manera. Ingresándolo de nuevamente en la calculadora, 364.31 nos da un resultado de 19.1 centímetros. ¿Qué significa esto? Esto significa de que este lado B es igual a 19.1 centímetros y cumple el criterio porque nos damos cuenta de que efectivamente tiene similitud el resultado con los demás datos que ya tenemos. Entonces, esto sería lo que son los triángulos oblicuángulos y cómo resolverlos y cómo aplicar lo que es la ley del seno y coseno. Claro que nos faltan más cositas para ver, pero los estaremos viendo en la próxima clase. Y al final de esto les voy a dejar una hoja de evaluación para que lo puedan realizar y para verificar el aprendizaje correspondiente a la aplicación de la ley de senos y cosenos. Muchas gracias.